Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan en el territorio nacional y aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, doctor. Bien. Una semana activa en términos de casos de corrupción. Ha estallado para mí lo que pudiera ser el más grueso caso de corrupción. Yo digo, como decía un señor en mi barrio, decía, siempre estamos montados en un patín. Sí, cada vez vamos perdiendo la capacidad de sorpresa en función de los casos que se están presentando. Y todavía no es nada. Lo peligroso es lo que viene atrás. Bueno, nos vamos a la semana 360. Regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la semana 360. La Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado Dominicano valorado en más de 17.000 millones de pesos mediante la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa durante la gestión del ministro de Hacienda, Ronald Guerrero, según el acta de autorización de la información financiera emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, en la que se dispone la investigación financiera de 209 personas físicas y jurídicas. El gobierno anunció la formalización del trabajo doméstico en la República Dominicana al establecer un sueldo mínimo nacional para este tipo de empleo de 10.000 pesos mensuales, una jornada de 8 horas de trabajo y pondrá en marcha un plan piloto para incluirlos en el sistema dominicano de la seguridad social bajo el régimen contributivo subsidiado. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, varió la medida de coerción a Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Huacal Bernabé Méndez, imputados en el caso de corrupción anticulpo, de prisión preventiva por prisión domiciliaria, una garantía económica, grilletes electrónicos e impedimento de salida. Para el cambio de medida de coerción, Alexis Medina tendrá que pagar una garantía económica de 60 millones de pesos, Fernando Rosa 30 millones de pesos y José Dolores Santana 20 millones de pesos. El Ministerio de Educación afirma que se necesitan unos 12.535 docentes para el año escolar 2022-2023, que está previsto comenzar el 19 de septiembre próximo, por lo que se tendrá que convocar a un concurso de oposición, ya que solo se cuenta con un banco de elegibles de 4.755 docentes que pasaron la última evaluación. El Banco Central Dominicano continúa tomando medidas para frenar la inflación y esta semana decidió aumentar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos al pasar de 7.75% a 8% anual. El Banco Central explicó que la decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía mundial y su impacto sobre la inflación, considerando los conflictos geopolíticos y el choque de costos global. Finalmente, ladrones amordazaron y golpearon al ex senador de Azua, César Díaz Filpo, al penetrar la residencia que comparte con su esposa, la senadora Lía Inocencia Díaz, en el piso sexto de una torre de la avenida Enriquillo, en el sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional. Bueno, el tema que ha ocupado la atención del país en los últimos 5 o 6 días es la filtración de un documento de la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción, que deja en evidencia una investigación en marcha de parte del Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría de la República sobre una supuesta estructura mafiosa que operaba en Hacienda. Digo supuesta porque hasta ahora es un documento que se ha filtrado, aunque es un documento de un juez de instrucción, y que parte de un informe que habría rendido la Contraloría General de la República a la Procuraduría de la República para esa investigación. Ese informe fue enviado en octubre del año 2021 y a partir de ahí comenzó esa investigación. ¿Qué decidió la jueza? Bueno, autorizar al Ministerio Público a hacer las diligencias necesarias
en materia de investigación, de manejo de cuentas, movimientos, de cheques, todos los movimientos económicos de las personas que se involucran en esa supuesta estructura que operaba en el Ministerio de Hacienda y involucra a otros funcionarios de otras áreas del Poder Ejecutivo del pasado gobierno. Entonces, esto, por lo que se está dando a conocer, por lo que se está debatiendo, pinta que será un caso muy grueso, porque se habla de que el Estado habría sido afectado con unos 17,000 y pico de millones de pesos, doctor. Es decir, que es un caso para prestarle mucha atención en función de lo que representa y en función de lo que ha sido el reclamo de la sociedad dominicana de que los asuntos de Estado se manejen con más transparencia. Mire, uno de los primeros conocimientos que yo tuve cuando entré a la Escuela de Derecho, estamos frisando ya los 50 años de eso, imagínense ustedes, estamos hablando de los años 70 y pico, que nos enseñaron nuestros maestros era de la naturaleza diríamos, de los hechos penales, que tienen la siguiente componente, que son públicos y contradictorios. Sí. Y el juicio es oral. Ahora ha habido muchos cambios raros, tecnología, pero siempre los principios son oral, público, contradictorio, porque lo penal no es privado. Lo penal se distingue de lo civil por eso. Ahora, cuando yo veo que, por ejemplo, que se filtran esas cosas, no hay tal cosa, porque es que cualquier persona tiene que tener derecho a acceder a un expediente público. Eso nadie, lo que pasa es que ahora hay ciertos mecanismos, ¿verdad? Que usted no puede entrar a un lugar, en una clave o computadora, pero cuando yo empecé con esa profesión, usted podía ir a cualquier expediente y sacar una copia de lo que fuera, porque es algo público, que nos atañe a todos. O sea, los afectados somos los miembros de la sociedad. Sí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que estamos ante un caso que se creía que era secreto. Nadie sabía que están investigando esa estructura. Pero es que las investigaciones, está bien que, por ejemplo, a veces la policía dice, no, que no se puede revelar porque eso entorpece la investigación. Eso está bien, yo lo entiendo. Porque a veces hay cosas que usted revela, ¿verdad? Que ponen alerta a los posibles involucrados. Pero lo que quiero decirle es que si no se hace eso, la sociedad no se entera de las cosas que están pasando aquí. Ese caso, según estuve yo conversando con amigos que tienen que ver, que saben de eso, dicen, mira, esto es peor, por lo menos 3 o 4 veces que el caso Antipulpo. Peor. ¿Qué? Sí. Porque ahí hay cosas, eso lo que se está viendo nada más es esto de la deuda pública con las expropiaciones, pero es que hay como unos 5 o 6 rubros que van a explotar. Por ejemplo, yo le puedo mencionar uno a usted, que me mencionaron, el asunto de las bancas de juego, lo que pasó ahí. El asunto de otras cosas más que uno no va a mencionar porque uno no tiene la evidencia a mano, pero ni siquiera se ha filtrado nada por el estilo. Pero dice que por lo menos la cantidad enorme de dinero que hay envuelta ahí sobrepasa los límites de lo imaginable. Entonces yo entiendo de que, como te dijo en una ocasión en un programa, si se prueba el 25% de lo que dice ahí va a estar hasta el gato condenado, supongo yo, ¿verdad? No, porque estamos partiendo de un documento que, reitero, que se filtra de una investigación que ha pedido, una autorización que ha pedido el Departamento Anticorrupción de la Procuraduría a un juez para que le autorice a hacer las diligencias. Entonces, en ese documento que emite el juez, que no es de ahora, esa investigación, ese juez está conociendo ese caso desde febrero de este año y la decisión se emite el 23 de agosto, es decir, se emitió recientemente. Entonces, entre las tantas cosas que dice ese documento, dice que esa supuesta estructura, según el documento que emitió la Contraloría, o que habría emitido la Contraloría, que sirve de base a la PETCA para pedir al juez la autorización de las diligencias, según ese documento, y así mismo lo explica la decisión del juez, dice, según este documento, esa estructura realizaba operaciones relacionadas a las expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas que tienen como elemento común la cesión de crédito a personas de confianza o a sociedades en carpeta y que incluso esto permitió sustraer unos 17,300 millones de pesos. Ese mismo documento del juez cita casos de cheques y de unas personas que supuestamente tenía
Hacienda tenía una deuda con él, o el Estado tenía una deuda de 1.500 millones de pesos, y que lo habrían contactado para decirle que si estaba dispuesto a devolver 600 millones a cambio del pago de la deuda. Supuestamente el señor había aceptado y terminó pagando 500 y pico de millones de pesos a cambio del pago. Eso está en ese documento del juez que lo sustenta en lo que le envió la Procuraduría para el permiso de investigación. Déjame aclararle algo como abogado. Mire, lo que busca el Ministerio Público ahí es tener acceso a esa información, porque esa información sí que es una información privilegiada que no puede tener todo el mundo acceso, porque la ley exige que sea un juez que la autorice, me hago entender. Claro. Para entrar al movimiento de su cuenta, sí, no se puede entrar porque le da la gana al fiscal. No, hay un secreto bancario que hay que proteger, claro, una serie de cosas. Solicitarle Exacto. un permiso. Yo digo porque yo llegué a hacer eso. Claro. Incluso para pinchar un teléfono donde le están haciendo llamadas molestosas a usted, tiene que tener un juez, ¿verdad? Tiene que autorizarlo un juez para que eso se haga. Eso es para respetar lo que usted acaba de decir, el secreto, ¿verdad? La privacidad. Pero que el Ministerio Público no puede tener límites en ese sentido. Por eso es que anda buscando probar que esos documentos, pues el Ministerio Público tiene la evidencia. Lo que pasa es que tiene que probar la legalidad de esa evidencia. Y por eso es que solicita al juez correspondiente la autorización para que la superintendencia de banco, fíjese que no solamente, cuando usted analiza, se da cuenta que ahí no solamente que le diga que movió tantos cheques, los microfilmes, esto, lo otro. Copia de cheques, las transferencias, claro. Es para ver todo el movimiento de dinero que se hizo. Entonces, eso es lo que ¿Y cómo tú lo puedes justificar? Claro, entonces el Ministerio Público está buscando probar también un delito que no se ha mencionado y que se llama colusión de funcionarios. Porque usted va a encontrar gente, que incluso me llamó la atención, de que hay un personaje ahí que ya falleció, y alguien me dice, bueno, pero se habla de que hay una acción pública, pero que la acción pública perime cuando la persona fallece. Pues sí, pero la acción penal, pero la acción civil no. ¿Usted comprende? La acción civil arrastra a sus herederos. Claro. O sea, si ellos recibieron dinero de esos, si se le prueba que eran, ¿verdad?, hechos ilícitos. Claro. Entonces tiene, en este caso, la parte afectada, que es el Estado, tiene derecho a perseguir eso. Y ahora con esta nueva ley de lavado, imagínense usted, que de lavado no, ¿cómo se llama esta? De extinción de dominio. Extinción, pero eso no opera de manera retroactiva. No es que es retroactiva. Y todavía tiene un año para entrar en vigencia. No, está bien, pero yo digo una cosa, es que eso da apertura, da más apertura. Porque, por ejemplo, cuando usted va a justificar, yo me refiero a la justificación del dinero. Pero nada, lo importante es que el Ministerio Público está haciendo cosas que yo nunca en mi vida creí que podía verlas. Cuando yo era estudiante de Derecho, incluso cuando me gradué y tenía un tiempo ejerciendo, yo veía que el Ministerio Público aquí era un instrumento de persecución política del gobierno de turno. Pues, cogían una pistola y la ponían en 20 expedientes. Eso no se ve ya. Claro. Eso hay que reconocerlo. No, y todo eso que se está haciendo es producto de un reclamo que ha hecho la sociedad, que quiere que las cosas se manejen diferentes. Efectivamente. Y bueno, está claro, tanto en el pasado gobierno, en el actual o en cualquier gobierno que venga, las cosas en materia de persecución de corrupción parece que van a ser diferentes porque se está actuando diferente y hay una decisión de la sociedad de mantenerse vigilante para evitar que los fondos públicos vayan a parar a los bolsillos de particulares. Hay que prestar atención a este caso, es un caso que se va a mantener muy activo en las próximas semanas, en los próximos meses, porque la Procuraduría está investigando cuentas, está viendo los movimientos económicos de toda esta gente que se involucran en ese entramado que ha presentado la Procuraduría, según ese documento que se ha filtrado en esta semana. Y entonces hay que estar atentos, porque son señales de que en los próximos días, en las próximas semanas, pudiera haber movimiento en términos de nuevos expedientes de corrupción. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a la Avenida Las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, la defensa de Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y de los demás imputados en el caso Antipulpo, tenían varios meses reclamando la variación de la medida de coerción porque ya se habían vencido los 18 meses, ¿verdad? Como caso complejo que es, ¿verdad? Entonces, apelando a ese requisito de ley, ¿verdad? El tiempo que tenían en prisión, pues apelaron y fueron favorecidos por un juez que le varió la medida de coerción a Alexis Medina Sánchez, a Fernando Rosa, a José López Santana y a Huacal Bernabé Méndez. A ellos le impusieron un cambio de medida de coerción de prisión a prisión preventiva, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico. Claro. Además, por ejemplo, a Alexis Medina le impusieron una garantía económica de 60 millones de pesos, al señor Rosa le impusieron 30 millones y a José López Santana 20 millones. Eso es una prima que se paga, ya en esta semana están haciendo las diligencias para salir, pero es un asunto que se estila, ¿verdad? Sí. De cambio de medida de coerción, el juez tiene la potestad de hacerlo en función de lo que establece la ley y un pedimento que hagan sus abogados. Mucha gente cree que cuando te cambia la medida de coerción es que el proceso ya ha terminado, el proceso no se ha terminado, sí. Y de hecho te cambiaron la prisión más severa, que es la prisión, por 4 medidas de coerción, porque claro. Te quitaron la prisión preventiva, pero te dejaron 4 medidas. Es bueno que yo haga esta explicación para el público, como abogado, sí. Para que el público entienda, ¿verdad? Porque ya la gente está muy avisada, mucho más que antes, claro. Por lo de las redes. Mire, los artículos 222 en adelante del Código Procesal Penal, que es un código impuesto. Yo vengo del Código de Procedimiento Criminal francés. Es un código nuevo, claro. Nuevo, sí. Copy-paste. Eso fue impuesto. Tú vas a cualquier país de América Latina y encuentras lo mismo. Claro. Eso fue impuesto por organismos internacionales. Yo lo digo porque yo soy abogado. Entonces, sin embargo, ese código tiene una característica que es garantista, como se le llama, que garantiza muchas cosas a los imputados, ¿verdad? Y procesados. Sí. Lo que no contemplaba el otro código. Era un poquito más cruel en ese sentido. Pero resulta que los artículos del 222, 23 en adelante establecen una gradación de las medidas de coerción, siendo la más severa la prisión. Por eso es que la prisión no se puede poner junto con otras. Fíjese usted, sí. Es sola. Si le ponen prisión, ¿verdad? Preventiva, ya no le pueden poner otra más. No, pues no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, sí el juez está en la obligación de variarla, porque si es complejo y está a los 18 meses, tiene que variarla, es más, lo puede hacer hasta de oficio. Claro. Por eso se habla de revisión obligatoria. ¿Usted comprende? Ahora, en este sentido, lo que usted dijo es bien correcto, que la gente puede pensar como que ya el asunto terminó ahí. No, eso no termina ahí. Esta gente tiene que tener lo que se llama la garantía para el proceso de que van a aparecer cuando lo citen. Sí. Por eso viene lo de la fianza, o mejor dicho, la garantía económica, el grillete. Fíjese que le han puesto varias. No, le pusieron, de 7 le pusieron 4. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, a Alexis le pusieron sí. Arresto domiciliario, claro. Va a estar preso en su casa, sí. Garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico. Pero ¿sabe otra cosa que también se deslinda de ahí? Que es que lo que quiere el investigador, el legislador, es evitar que, por ejemplo, aparte de fugarse el procesado, puede influir en lo de las pruebas, amenazando testigos, ¿verdad? Llamando al otro, sí. Porque inclusive en otros países, no sé si aquí lo hacen, hasta los teléfonos de esas personas resultan intervenidos para evitar una serie de trucos. Pero que no se sorprenda a nadie. Lo que pasa, lo que a mí me llama la atención es que los políticos, como siempre, siguen a aprovechar esas cosas. Claro. Y ahora decir que no, que fue un acuerdo. ¿Por acuerdo de qué? No, que va. Eso es un disparate.
Eso fue algo legal. Al que menos le conviene algún tipo de acuerdo a Luis Abinader. Pero Era que se habían vencido los plazos de ley y hay que cumplir con la ley. Pero es que la prenda que exhibe, mire, a mí no me gusta, yo a estos políticos de ahora, a mí me sacan de quicio. Porque, señor, la prenda más hermosa que puede exhibir este señor, no va a decir ni siquiera el gobierno, va a decir él, que ha tomado, como dijimos la semana pasada, ha tomado la defensa de su propio gobierno. Claro. Es lo de la, diríamos así, independencia, que yo no le llamo independencia porque la justicia no es independiente aquí. Claro. El Ministerio Público sí puede hacer sus cosas, pero la justicia que falla, los jueces, en cierto modo, a mi modo de ver, todavía no es así. Pero yo creo que no le convendría ni sería inteligente de que hacer una cosa así. Bueno, no quieran dañar al juez, que el juez tomó una decisión correcta. Claro. Una revisión que lo establecía la ley eso y además esa gente no lo dejaron en libertad. Esa gente está en prisión igual en su casa con 4 medidas de coerción. Lo único que no se le aplica a todo el mundo por igual, porque hay mucha gente no, desbaratada en olla. Debería aplicársela a todo el mundo por igual. Exactamente. Que es un asunto que deben tomar en cuenta los jueces. Eso es lo no malo. importa que usted sea de renombre o no. Nos vamos a la pausa. Al regreso, una interesante conversación con Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. No se mueva. La gente cree que te han dejado en libertad y que ya no hay... Nos acompaña el señor Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Hemos convocado a Iván García para hablar de la situación de los comerciantes, del comercio, de los precios, de la inflación en la República Dominicana. Iván, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Bueno, para mí es un honor estar con 2 científicos. ¿Qué va? Gracias. ¿Cómo está la situación del sector comercial en estos momentos, Iván? Bueno, ahora mismo el tema, que es prácticamente un tema mundial, es el tema de la inflación. Sí. El tema de las quejas de los consumidores cuando van a nuestros establecimientos comerciales y obviamente encuentran los precios más caros que hace 18 meses. Hay artículos que realmente la gente tiene totalmente la razón, como es el caso, por ejemplo, del aceite, que desde abril del 2020 a abril del 2022 lo incrementaron 16 veces el precio del aceite. Por eso las personas cada vez que iban a hacer su compra mensual lo encontraban más caro. Sí. De 325 pesos que costaba un galón de aceite, está costando actualmente 775 pesos. Wow. Es decir, que estamos hablando de 450 pesos más solamente en un galón de aceite, que es el promedio que una familia compra mensualmente. Ahora, con los productos agrícolas, con los productos del agro en República Dominicana, por ejemplo, el precio del arroz se ha mantenido completamente estable en los últimos 18 meses. Estamos hablando de que usted va a los mercados y encuentra arroz 24 y 25 pesos la libra. Ahora, si usted quiere un arroz de marca enfundado, entonces cuesta entre 28 y 30 pesos. Claro. Pero el arroz que consumen las clases más pobres del país, el último quintil, está entre 24 y 25 pesos la libra. Nosotros vendemos el saco de arroz a nivel mayorista a 2.800 pesos. ¿El saco de 100 libras? De 125. Okay. Lo cual permite que se venda sin ningún problema el arroz a 25 pesos la libra. Aquí muchos sectores levantaron su voz cuando el presidente sometió al Congreso de la República Dominicana la ley para arancel cero para 67 ítems que componen la canasta básica familiar. Pero sin embargo los resultados dicen que el presidente tenía razón. ¿Cómo ha impactado eso? Imagínense, la libra de habichuelas pintas, que son las que más se consumen en el país, 90-95% de las habichuelas que se consumen son importadas. Solamente se produce ya prácticamente un 5% del consumo en el Valle de San Juan. Si no hubiese sido por la tasa cero, las habichuelas estuvieran entre 70 y 80 pesos la libra. Sin embargo, nosotros a nivel mayorista vendimos esta semana
las habichuelas a 40 pesos la libra, para, si le ponen un 25%, se vendería como caro a 50 pesos la libra de habichuela en vez de 70 y 80 pesos la libra. El ajo, que llegó hace más de 2 años a venderse a 325, 350 pesos la libra, nosotros en esta semana vendimos ajo entre 55 y 60 pesos la libra a nivel mayorista para que no le llegue a más de 80 pesos al consumidor en la República Dominicana. Es decir, que este proyecto de ley fue y es exitoso, y entiendo que debe de existir una prórroga por 6 meses más, ya que no está afectando a los productores nacionales. Incluso en Panamá, que ocurrieron disturbios hace 45 días, el presidente de Panamá llamó al presidente de República Dominicana y le preguntó qué estaba haciendo. Y cuando le habló de los 6 meses, automáticamente aprobaron en el Congreso de Panamá esa tasa cero para esos artículos, y también congelaron el precio de los combustibles, que fue la misma receta que usó el presidente Luis Abinader en República Dominicana, por lo cual entendemos que ha sido exitoso porque ya se está extrapolando a los otros países de América Latina, que dicho sea de paso, la inflación nuestra es mucho menor que la inflación acumulada en casi todos los países de América Latina. Es decir, la medida de tasa cero para los 67 productos ha sido correcta y está surtiendo efecto, pero todavía escucho y leo informaciones de que hay productos que siguen subiendo de precio. ¿Cuáles son los productos que más han subido de precio en estos momentos? Bueno, lo primero es el aceite, obviamente. Usted lo citaba así. Que es un incremento demasiado fuerte. Los ¿Y no está entre los productos, entre los 67 productos el aceite? Sí, correcto. Ya incluso nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, incentivamos a miembros de nuestra institución, incluyéndome yo mismo, y estamos vendiendo un aceite que lo estamos importando desde Guatemala y lo estamos vendiendo a 575 pesos. El mismo galón de aceite que aquí se vende a 775. Estamos vendiendo el aceite pequeñito, que es el que la gente compra para resolver su problema diario, a 40 pesos la unidad, cuando el local está costando 65 pesos. Entonces, es decir que el efecto que ha tenido sobre el aceite, que es el producto que más ha incrementado de precio, ha sido excelente, el tema de la tasa cero, y que no existan problemas cuando nosotros importamos estos aceites, porque antes también había en las aduanas, que ya no existe ahora, un sistema que usted traía un contenedor de aceite, lo pasaba bien, cuando traía 5, le ponían trabas en las aduanas y se le perdían a usted los 5 contenedores de aceite. Ahora pasan fácil. Ahora pasan sin ningún problema. Sí. Iván, yo quiero preguntarle, porque estamos hablando de inflación, ¿verdad? Sí. Y los factores concurrentes, que son Sí. muchos, son complejos. Pero yo veo que ahora hay una situación un poquito insólita, y es la de la fortaleza del peso y la debilidad, un poco entrecomillada, del dólar y del euro, que influyen fundamentalmente en las importaciones. Lo que yo me pregunto, ¿cómo podría explicarle al público si eso puede influir de manera positiva en la canasta familiar? Como vamos viendo, hay muchas cosas importadas en ese componente. Sí. Entonces, si baja el dólar, porque aquí el mecanismo es, si sube, sube todo, pero si baja, como que sigue ahí arriba. Yo no entiendo por qué. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, mire, la función del Banco Central de República Dominicana y de todos los bancos centrales del mundo, la gente cree que controla los bancos, para eso existe la superintendencia de bancos. Exacto. El Banco Central, su función principal es controlar la inflación a través de políticas monetarias. Exacto. Aquí en República Dominicana es el único país en el mundo, post pandemia, que la moneda local se ha apreciado frente al dólar. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos comprando dólar a 58 en abril del 2020. Sin embargo, ahora mismo el dólar está entre 52,10 y 53,50. Así es. Entonces, ustedes se imaginan que además de la situación volátil por las alzas de las materias primas, que también se hubiese incrementado
el dólar a 60, 62 por 1. Fuera Aquí insoportable. Claro. fuera insoportable la situación, sí, sí. y es por esto que el Banco Central siempre se ha adelantado, inclusive a la Reserva Federal de Estados Unidos, que maneja el patrón dólar, y ya la tasa de política monetaria está en un 8%. Claro. Lo subieron esta semana. Exactamente, esta semana pasada agarraron y lo llevaron de 7.50 a 7.75 a 8, a 8 puntos. Entonces, la realidad es que la combinación del alza de la prima del dólar y la alza de los precios de los commodities en el mundo dan la tormenta perfecta para que ocurran alzas de precios que prácticamente se vuelven incontrolables. Entonces, aquí en República Dominicana, ese fenómeno, gracias a papá Dios, no lo estamos sufriendo por la acertada decisión que ha tomado la Junta Monetaria para mantener prácticamente estable la prima del dólar. Y hay un dato que la gente no conoce, Ajá. y es que el Banco Central ha tenido que comprar dólares, porque si no hubiese estado comprando dólares en el mercado, tuviera el 50 por 1 en estos momentos, y también entonces hay sectores que se ven afectados, por ejemplo, como los generadores de divisas, Ya. que están recibiendo ahora menos pesos. Muchas personas preguntan, ven acá, pero los dominicanos, que han sido también los grandes salvadores para mantener la estabilidad del peso, que están mandando más de 10.000 millones de dólares al año al país, entonces dirán, ven acá, pero se están quejando los dominicanos, porque entonces quien mandaba 100 dólares, antes le entregaban 5.700 pesos y ahora le entregan 5.200, entonces son 500 pesos menos. Pero ellos mismos están conscientes, por ejemplo, en Estados Unidos, que han tenido la inflación más alta de los últimos 40 años. Entonces, ellos se dan cuenta allá, por ejemplo, que el arroz subió un 40%. Entonces, no se están molestando tanto porque esa disminución de los ingresos que están obteniendo por recibir ahora 500 pesos menos, se está traduciendo también en que están evitándose quizás 1.000 pesos más en las compras que hacen sus familiares en República Dominicana. Iván, la inflación es real, e incluso usted mismo decía que el banco ha tenido que tomar medidas para ir tratando de controlarlas, y dice que se va a controlar por las medidas que ha tomado. Los precios están elevados, es la principal preocupación de la gente. ¿Están vendiendo menos ustedes los comerciantes? Bueno, por lógica, cada vez que el Banco Central comienza a apretar, a subir la tasa, comienza a sacar pesos de circulación, entonces son pesos que ya no buscan dólares. Sí. Entonces, al sacar tanto dinero del circulante, automáticamente las ventas comienzan también a reducirse. Más o menos, ¿de cuánto es el porcentaje de reducción de ventas de ustedes? ¿Lo tienen calculado? Bueno, en los últimos 2 meses, que es donde el impacto ha sido mayor, estamos hablando que en el sector, por ejemplo, construcción, aunque es un sector dinámico, pero se ha incrementado un 38% los precios del sector construcción. Solamente en los primeros 8 meses del año Ya. hay una reducción aproximadamente de un 11.5%, y en los comestibles estamos hablando de un 4% de la reducción de las ventas, porque hay un tema que también es vital. Si una persona estaba ganando 20.000 pesos, y cuando usted suma la inflación acumulada de los últimos 2 años, va y le da 17, 18%, entonces ya esos 20.000 pesos ya no valen los mismos 20.000 pesos que hace 2 años, ya son 4.000 pesos menos, entonces son 16.000 pesos que la gente tiene disponible para poder comprar por el efecto de la inflación. Vamos a analizar el efecto de eso, que la gente está ganando menos, la inflación. Nos vamos a la pausa y al regreso entonces seguimos con el tema. Regresamos en unos segundos.
Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, decía usted que, bueno, la gente está ganando menos, la inflación te reduce, ¿verdad? La capacidad para adquirir bienes y servicios, está comiendo menos la gente. Bueno, es que la gente automáticamente, como decía anteriormente, quien gana 20,000 pesos, realmente ahora son 16,000. Sí. Entonces, si la gente compraba antes 20 libras de arroz, ahora están comprando 15. Está comiendo menos. Claro, buscan una compensación porque entonces no tienen capacidad de compra. O si usted quiere mantener su mismo sistema de vida, entonces se está endeudando más. Así es. Que ese es el otro factor. Cuando suben los precios, usted tiene dos opciones: o come menos, o se endeuda con la tarjeta de crédito, le cogen más dinero fiado al colmado, toman préstamo en la banca para poder mantener el mismo nivel de vida, en lo que se les reajusta el salario y se le devuelve la capacidad de compra que ha perdido el consumidor en la República Dominicana. A propósito de cómo la inflación te va tragando el salario y les pone la situación un poco más difícil a los que no son empleados y no tienen el salario, el Consejo Nacional de Empresas Privadas planteó hace unos días un reajuste salarial, pero de manera voluntaria entre sus afiliados. Pero el sector sindical le tomó la palabra y pidió convocar al Comité Nacional de Salario. De hecho, el ministro de Trabajo, Luis Miguel Descans, convocó el Consejo, ¿verdad? Convocó una reunión, no se pudo efectuar. Me gustaría saber en qué medida está de acuerdo la Federación Dominicana de Comerciantes con un aumento general de salario o un aumento salarial, y si ustedes realmente lo resisten como sector. Mire, lo primero es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes tenemos 20 años llevando la voz cantante con el tema que hay que modificar el Código de Trabajo en la República Dominicana. Hay que eliminar el Consejo Nacional de Salarios, pues no es más que un show de mal gusto que se da cada 2 años. Vienen los dimes y diretes entre los sectores y al final nunca se logran poner de acuerdo. La posición nuestra desde hace 20 años es muy simple. En los primeros 10 días del mes de enero, después de pasado un año, el Banco Central publica cuál fue la inflación acumulada durante los meses de enero a diciembre. Si fue un 9.54%, bueno, pues se le incrementa el salario un 10% a todo el mundo, no solamente el salario mínimo, porque quien gana 20,500 pesos, que se redujo su poder de compra un 20%, por quien gana 50,000 pesos, también se les redujo en esa misma proporción. Claro que sí. Entonces, que se origine automáticamente todos los años un incremento de salarios de acuerdo al dato de la inflación que proporcione el Banco Central de la República Dominicana, y no tener que esperar 2 años para que se duren 4 o 5 meses en unas discusiones muchas veces estériles, que en vez de 2 años, entonces se toman 2 años y medio para restituirle la capacidad de compra perdida a todos los empleados en República Dominicana. Así es. Eso es un absurdo, lo vemos como lo vemos nosotros, y debería de realizarse anual para que todo el mundo sienta el bienestar en sus bolsillos automáticamente en la primera quincena del mes de enero. Iván, hay algo importante que yo quiero señalar aquí para ver cuál es la opinión que tú tienes. Hay un factor aquí que es innegable, y es que aquí hay una economía informal casi tan importante como la formal. Es decir, el dominicano no depende necesariamente de un salario, porque la gente inventa el negocio de esto, de aquello, lo otro, la informalidad.
Entonces los españoles le llaman economía sumergida. Lo que pasa es que no está controlado por el aspecto fiscal, ¿verdad? De los pagos de impuestos. Ahora, eso sumado a esas remesas que recibe el dominicano, no solamente de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, nuestra gente son generosas y no olvidan a su gente de aquí. Entonces, y además el no estallido social, porque aquí no ha habido un estallido social como ha habido en otros países, con problemas de esa naturaleza. ¿No cree usted que entonces la política, que lo que usted ha añadido ahí, que la política que ha llevado el gobierno, cuando digo gobierno me refiero al Banco Central, me refiero a todos esos organismos, para mantener la estabilidad, o sea, hace necesario de que se sigan tomando medidas restrictivas o la gente puede resolver, la gente resuelve su problema desde el punto de vista de, usted habla de que se disminuyó la capacidad de adquisición, pero eso es llenado por la informalidad, supongo yo, ¿verdad? No sé cuál le merece. O sea que la gente recibe ingresos de diferentes fuentes, no necesariamente de un salario. Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, lo primero es que la informalidad siempre la sitúan alrededor de entre un 56 y un 57% en la República Dominicana, y también es preciso que las personas conozcan que el 97% del tejido empresarial de la República Dominicana, es decir, de las empresas que están formales, el 97% son MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas, y solamente el 3% lo componen las grandes empresas en República Dominicana. Entonces, a partir de esto, esa economía sumergida, subterránea, es muy importante porque hay muchos empleados que después que salen a las 6 de su trabajo, venden jugos, muchos salen, son Uber, otros lo que tienen motores son motoconchos, para buscar cómo compensar esa pérdida de la capacidad adquisitiva. Pero esos son los que son más habilidosos. Sí. Pero entonces tenemos que pensar también en los empleados que salen cansados, ¿verdad que sí? A las 6 y no se la buscan, como decimos nosotros, en términos dominicanos. Así es. Finalmente, Iván, porque se nos termina el tiempo, ¿cuál es su recomendación al presidente Luis Abinader en materia de la situación de inflación que tenemos, los altos precios y que las encuestas que están publicando presentan al tema de la inflación como la principal preocupación de la gente? Bueno, es la principal en República Dominicana. En Estados Unidos, Biden ahora mismo aplicaron una ley en el Congreso, aprobaron, que es contra la inflación, pero no es más que una reforma fiscal. Aquí en República Dominicana el presidente tiene que seguir estimulando a las que son las MIPYMES del país, que se le ofrezcan préstamos baratos para poder compensar, porque la inflación afecta a las personas directamente, pero también disminuye la capacidad de compra, disminuye los inventarios también de los negocios. Entonces usted o toma prestado o pone su negocio más pequeño, y en este caso es que se le faciliten los préstamos como hasta ahora a través de Promipyme a unas tasas que sean aceptables, no las que existen ahora mismo en el mercado, que no pase de un 8%, y que se elimine en Promipyme el tema del fiador solidario, y automáticamente el comercio, las MIPYMES, van a sentir un alivio inmediato de la situación que estamos pasando hoy día. Gracias a Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.